Seguramente, bueno, buen día, gracias por estar aquí, primero que todo. Ya sé que Seba estuvo haciendo un tour a la gente que no conocía la tienda, nada, estamos aquí, tenemos tienda, escuela, aula de formación, lo que necesiten es su casa en cualquier momento, no solamente cuando haya masterclass, pueden venir a visitarnos, lo que necesiten. Nada, el señor Pedro Martínez nos va a dar una masterclass de angostura y el señor Oriol nos ayudará acá también a servir. Yo voy a repartirles el amor. El señor Oriol está de becario hoy porque está aprendiendo, porque este es el anuncio oficial aquí en la región de que Oriol va a ser el nuevo brand ambassador de Angostura para España. O sea que esta es prácticamente mi última masterclass. Estoy muy contento de que sea aquí en mi casa, que yo soy murciano. Y nada, yo quiero dar un aplauso a Oriol porque nos va a servir buen ron. Ya de entrada, tío. Para que no estés tenso. Y bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a la tienda del Barman por hacernos de host de esta magnífica masterclass. A todos vosotros también, porque no es fácil, yo sé, de liberarse unas horas, sobre todo por las mañanas cuando somos bartenders, sobre todo si venís de tan lejos como Alicante, que hay un viaje de ida y vuelta. Entonces, gracias a vosotros también por estar aquí. Gracias a Spirit & Brands, que es el distribuidor el importador de Angostura, y a Angostura la marca también, por haber organizado todo esto, porque, bueno, pues también tampoco es fácil buscar un huequito en mi agenda. Yo, como ha dicho Martín, como ha dicho Tincho, soy Pedro Martínez, también se me conoce como Monsieur Martínez. Esto no es para tirarme el pisto, es que yo también soy francés. Y de hecho, esto lo quiero dejar claro ya, yo todo lo que he aprendido de coctelería, de destilados y tal, lo aprendí en Francia. Entonces hay muchas palabras que a lo mejor no son castellano lo que estoy diciendo, o que las estoy traduciendo mal, o que veáis que me quedo un poco pillado en alguna explicación. Si en algún momento hay algo que no entendéis, que no os dé ningún palo, levantar la mano, paramos la clase, explicamos, y de hecho eso es lo que quiero, este es el que quiero que sea el tono de la masterclass, ¿ok? Que estemos aquí en una charla entre amigos, que en cualquier momento, oye, pues yo he escuchado que esto no es verdad, oye, ¿qué opinas de esto? Oye, ¿por qué ha pasado esto? ¿Y desde cuándo tal? Paradme, charlamos y que esto sea multidireccional, ¿ok? Bueno, yo soy bartender como vosotros, o sea que yo entiendo también la problemática que podéis tener y por lo tanto, por eso os animo también a pararme cuando queráis. Soy igualmente, embajador de Angostura de vez en cuando, he trabajado mucho como embajador de Angostura en Francia y en varios países europeos en misiones, y soy también consultor de restauración, ayudo a varios restaurantes a adaptar su oferta de coctelería a una oferta modernista, digamos. Dicho esto, este es mi Instagram. Dadle a seguir, no porque yo quiera tener más followers, sino porque a lo mejor estas preguntas que no os salen hoy, os salen esta noche, cuando estéis hablando de Angostura y un cliente os pregunte, oye, ¿y esto? Y digas, mierda, se me ha olvidado preguntarlo. Bueno, pues ahí me enviáis un mensaje y yo, aunque ya esté Oriol, será un placer para mí de contestaros cualquier duda que tengáis con Angostura, que es una marca que llevo y llevaré siempre en el corazón. O sea que, ya sabéis, ese es mi nombre de Instagram y luego lo volveremos a poner sin problema. Bien, siendo bartenders, todo el mundo conoce Angostura Bitters, ¿verdad? Incluso los que no son bartenders. O sea, todo el mundo conoce la botella, todo el mundo reconoce la botella. A lo mejor alguien no la ha probado, pero la ha visto, sabe lo que es. Bien, lo que no sabemos a veces es el origen de Angostura, y el origen se remonta a 1824. Es la unión del legado de dos familias principales en el Caribe, que comienza todo en 1824. Y todo comienza con este señor, que es Johann Gottlieb Benjamin Sigerts, que bueno, no era de aquí, evidentemente, con este nombre era alemán. Era un cirujano alemán que trabajaba en el ejército de Simón Bolívar, en Venezuela. Y trabajaba en el ejército de Simón Bolívar durante la Guerra de Liberación de Venezuela contra el Imperio Español. Durante esa guerra, Simón Bolívar perfeccionó la receta de lo que luego fue el amargo aromático. Este amargo aromático era una concocción, era una concentración de varios botánicos en alcohol neutro. ¿Qué pasa con los botánicos? Pues que por aquel entonces y hoy en día los botánicos no solamente tienen propiedades organolépticas, sino que tienen también propiedades pues, excitantes, curativas, eufóricas, relajantes, en función de qué botánico. Bueno, pues el doctor Sigerts lo que hizo fue unir varios botánicos, una infinidad de botánicos, para hacer una infusión y creó el amargo aromático que servía por aquel entonces como un medicamento.
un medicamento para calmar el dolor de vientre, para abrir el apetito, para dar un aporte de vitamina C a los marinos que iban a irse en viajes transatlánticos y evitar entonces el escorbuto. Entonces, funcionaba antes y funciona hoy, la receta no ha cambiado desde entonces. De hecho, algún día que estéis de resaca y que tenéis ahí la barriga un poquito tal, una pinta de agua con 10 o 12 dashes de Angostura bitters va estupendamente, ¿eh? También cura la acidez y de hecho puede rectificar la acidez en un cóctel. Si es muy ácido, unas dashes va a dar la sensación de bajar un poquito la acidez. Bueno, entonces John Gottlieb Benjamin Seegers crea el amargo aromático de Angostura. ¿Por qué de Angostura? Porque se crea en una ciudad que hoy en día se llama Ciudad Bolívar, pero por aquel entonces se llamaba Santo Tomás de la Nueva Guyana, en la Angostura del Orinoco. La Angostura del Orinoco es la parte más estrecha del río Orinoco que va por Venezuela. Y por eso se llama Angostura, el bitter. No es que tenga raíz de Angostura, y esto es importante marcarlo porque la raíz de Angostura, algunas especies de un árbol que se llama Angostura son venenosas y durante muchos años se hizo una campaña internacional de descrédito a Angostura diciendo que era peligroso. No lleva, esto hay que dejarlo ya claro desde el minuto 1, no lleva raíz de Angostura la receta de Angostura bitter. Es curioso, pero es así. El origen de Angostura es la ciudad. Bien, ¿qué pasa cuando un producto funciona y se lo das a militares y se lo das a marineros? Pues que los militares y marineros lo acaban llevando en el bolsillo. Y cuando van en sus viajes, pues lo dan a conocer a los otros puertos y a los otros marinos, a los otros militares. ¿Y qué pasa? Que el producto de amargo aromático de Angostura empieza a ser conocido en todo el Caribe. Pero lo que nos interesa es encima del Caribe, que está al norte del Caribe, están los Estados Unidos. Y los Estados Unidos en esta época, vosotros lo sabéis, estaba en ebullición y en creación lo que luego fue la cultura del cóctel. De hecho, el primer cóctel escrito de la historia habla de espirituoso, agua, azúcar y bitters, efectivamente. Esto es un... Muy bien, efectivamente. El old fashion, el whisky cocktail, el whisky sling, que es mil nombres para la misma cosa, que es una concocción de espirituoso, agua, azúcar y bitters. Esto es un old fashion. Hablando en el primer cóctel de bitters y sabiendo que Angostura además oficialmente y reconocidamente internacionalmente es el primer bitter a ser reconocido por documentos como bitter, pues podemos decir que Angostura bitters tiene un papel esencial y quinta esencial en la cultura del bitters y en el crecimiento de los bitters. Pero no es hasta 1862 cuando Angostura se presenta realmente y oficialmente al mercado internacional en la Expo de Londres. Y en la Expo de Londres lo llevan ahí y ya pues empieza a extenderse en todo el mundo. Otro punto muy importante es que en 1875, ya los hijos de Seegers, porque Seegers ya había muerto, trasladan la producción, trasladan la empresa de Venezuela a Trinidad y Tobago, que es una isla que está al ladito de Venezuela, luego lo vamos a ver en un mapa, pero hay una gran diferencia, es que Venezuela es un país recientemente independiente. Esto quiere decir que tiene una economía precaria, esto quiere decir que tiene una población que no tiene una experiencia económica porque han sido parte de un imperio y que además pues no tiene el apoyo de una gran metrópoli, como sí tenía Trinidad y Tobago, que formaba parte del Imperio Británico en aquel entonces. ¿Qué pasa? Que cuando uno se muda a Trinidad y Tobago, no solamente forma parte de una economía fuerte, sino que además tiene un acceso directo, sin pagar derechos de aduana, sin pagar derechos de transporte, sin pagar nada, a todas las colonias del Reino Unido, o sea, del Imperio Británico, que por aquel entonces era el imperio más grande del mundo. O sea, en todo el mundo había... Buenas, bienvenido. Entonces, es importante que en 1875 se muden a Trinidad y Tobago y desde entonces es una insignia en Trinidad y Tobago. Hoy en día vamos a hablar que de Trinidad y Tobago, aunque el origen fuera Venezuela. No es hasta 1900 donde empezamos a meternos en el negocio del ron, porque hasta entonces hacíamos solamente bitters, pero ¿qué pasa? Que el alcohol de base del bitters es ron. Y en 1900 dijimos, bueno, podemos permitirnos de hacer blend. Blend, todo el mundo sabe lo que es, el ensamble, el asamblaje, la mezcla, efectivamente. Podemos utilizar blend y todo el mundo lo entiende, ¿no? Muy bien, correcto. Pues empezamos a hacer blend de rones, ¿vale? No destilamos, pero en 1900 empezamos a hacer blend de rones. Y es entonces donde llegamos a la segunda familia, si funcionara. Vale. El segundo heritaje que tenemos familiar en Angostura, que es el heritaje de Fernández. Fernández con S y no con Z, porque no son españoles sino portugueses. Era una familia afincada en Madeira, que emigran a Trinidad y Tobago en el siglo XVIII y empiezan a hacer importación de destilados de Europa. ¿Sabéis? Tenían muchos madeiras, muchos vinos de Porto, muchos vinos de Jerez, muchos coñacs,
productos típicos de Europa que empiezan a meterse en el Caribe. Y no es hasta 1922 cuando José Fernández, que es este señor de aquí, entra en la empresa familiar y dice, a ver, esto es un follón, porque por aquel entonces la producción era, pues, nos traemos 3 barriles de coñac de Francia y los metemos en botellas que son totalmente diferentes, con una etiqueta que se hace un poco así todo a lo rápido, y el año que viene a lo mejor no es coñac, a lo mejor es otra cosa y lo vamos a meter también en botellas diferentes y tal. Entonces era como un poco un follón, el Far West en aquel momento. Y este señor dice, no, cuidado. Estos son los primeros estadios de la mercadotecnia, del marketing moderno. Y dijo, vamos a homogeneizarlo todo, vamos a ponerlo todo en orden, y entonces aquí se importan las cosas de una manera, las fórmulas se hacen de una manera, se mete en la botella, o sea, embotellados de una manera, y tenemos todos una etiqueta, la etiqueta de Fernández. Crea una marca, señor Fernández, y crea la marca Fernández, que llega a ser reconocida en Trinidad y Tobago y en todo el Caribe como una insignia no solamente de la importación, sino luego de la destilación. El ron Fernández, de hecho, se sigue produciendo, por Angostura, evidentemente, pero sigue siendo un icono en Trinidad y en todo el Caribe. Es en el 1933 cuando la familia Fernández compra Forest Park. Forest Park es un estate, un sugarcane estate, que es un latifundio de caña de azúcar, donde se produce ron, y ahí empiezan a destilar ron la familia Fernández y hacer el ron Fernández, que ya tenía un buen nombre. Y es en el 49 cuando Angostura decide comprar la destilería Fernández y establece la destilería de Angostura, lo que hoy es Trinidad Distillers, y más modernamente The House of Angostura, en Laventille, que es una barriada del exterior de la capital de Trinidad y Tobago, que es Puerto España. Ahí es donde empieza, ahí es la unión de los dos linajes familiares que crean el saber hacer y el savoir-faire de Angostura que tenemos hoy en día, tanto en el blend como en la destilación de sabores. Bien, como os decía, esto es Trinidad y Tobago. Trinidad es la isla grande, Tobago es la isla pequeñita. Y este país que tenéis aquí, que es limítrofe, es Venezuela ya. Si veis realmente, se ven uno de la costa de Venezuela, vemos Trinidad y Tobago, y de Trinidad y Tobago vemos Venezuela, evidentemente. Para nosotros es muy fácil imaginarlo porque es como estamos en Tarifa y vemos África. O sea, ahí se ve Ceuta y se ve África. Pues es la misma manera, está incluso más cerca. O por lo menos parece más cerca. De hecho, siempre ha habido mucha transferencia humana, no solamente de comercio, pero mucha transferencia humana entre un país y otro. Las últimas crisis migratorias de Venezuela, ha habido muchísimos venezolanos que hoy en día están instalados en Trinidad y Tobago y que han tomado prácticamente la hostelería, la restauración allí, porque su bagaje cultural de las bebidas y su bagaje cultural de la restauración es más potente que el de los Trinibagonians. Y los trinitarios están muy contentos, ¿eh? O sea, están incluso aprendiendo español. Yo nunca pensé cuando conocí a la gente de Trinidad que iba a poder hablar español con esos, y están aprendiendo español para poder, pues, justamente, pues, dar la bienvenida a tanto venezolano que viene a Trinidad. Bien. Lo que es importante cuando hablamos de Angostura es hablar de Trinidad y Tobago. ¿Por qué? Porque Angostura es la única destilería de Trinidad y Tobago. Ha habido otras que cerraron hace algunos años, pero hoy en día, cuando veis ron de Trinidad, salvo que tenga alguna referencia particular a la más reciente destilería cerrada, que fue Caroni, hace unos cuantos años, es ron Angostura. Cuando veis en una botella, aunque no sea de la marca Angostura, Trinidad, origen Trinidad, viene de la destilería Angostura. Esto funciona para embotelladores independientes franceses, embotelladores independientes caribeños, quiero decir, todo el mundo. El proceso comercial es que ellos compran ron Angostura y luego lo añejan como quieren, o hacen un blend con otros rones, etc., pero sigue viniendo de Angostura. Todo el ron de Trinidad es ron Angostura. Y por eso, en Angostura tenemos la obligación moral de representar la cultura, o mejor dicho, la mezcla de culturas que es Trinidad. Esto se entiende muy fácil con el mapa de antes. Veis que... A ver si llega... Bien. Veis que, bueno, este es el mar Caribe, ¿correcto? Y Trinidad está en el sur del Caribe. Es realmente, casi podríamos decir que no es el Caribe, pero es la puerta de entrada al Caribe, sur. Y esto le da a Trinidad y Tobago una importancia clave, no solamente comercial, sino militar. Esto hace que la isla, durante siglos, es colonizada, decolonizada y recolonizada por 4 imperios diferentes, que son el Imperio Español, el Imperio Francés, el Imperio Británico y el Imperio Neerlandés.
no en este orden y no discontinuamente, porque se la quitan los unos a los otros cada vez que tienen oportunidad, pero lo importante es que esos 4 imperios, entre ellos, se habían repartido prácticamente el mundo. Todas las colonias eran de esos 4 imperios, salvo 1 o 2 más. Eso quiere decir que cada vez que había un imperio allí, nuevo, un colonizador nuevo, traía esclavos de todas las otras colonias para trabajar la caña de azúcar, para trabajar el café, para trabajar la fruta, etc. Luego, incluso con la abolición de la esclavitud en los 1820 por el Imperio Británico, traían trabajadores remunerados también del resto de colonias del imperio. Esto lo que ha dado hoy es un mestizaje increíble en Trinidad y Tobago. Que no es un mestizaje que se haya mezclado entre ellos para dar un tipo trinitario cultural, sino que todo el mundo en Trinidad y Tobago guarda su cultura en su comunidad propia. Y tienes la comunidad india, la comunidad asiática, la comunidad malaya, la comunidad indonesia, la comunidad africana, evidentemente, criollos de América del Sur, la comunidad europea, y todos viven entre su comunidad, pero en armonía entre ellos. Quiero decir, no es que esté todo balcanizado el país ni nada por el estilo. Ellos se sienten, de hecho, primero trinitarios, primero de Trinidad y Tobago, y luego de su comunidad. Pero pretenden guardar esa cultura para justamente no diluirla en el país, pero todos están juntos dentro de una bandera. Por eso hablamos siempre del blending, el blend de culturas de Trinidad y Tobago, de la misma manera que el blend de rones. Y esto es muy importante porque siempre va a ser un paralelo una cosa con otra. Pero en el que todo el mundo está invitado. Todo el mundo está invitado por ese sentimiento de pertenencia a la bandera de Trinidad. ¿Okay? Esto tiene que estar claro, somos trinitarios primero y luego somos de nuestra comunidad, pero nuestra comunidad la sentimos muy fuerte. Y esto se ve en la música, en la cara de la gente, evidentemente, que es muy diferente entre uno y otros, pero también en la cocina, pero también en las vacaciones. De hecho, Trinidad y Tobago es el país con más días de fiesta del mundo, porque celebran todas las fiestas religiosas de los musulmanes, de los budistas, de los protestantes, de los adventistas, de los católicos, de los hindúes. Y luego, además, el día de la independencia, el día de la república, el día de la llegada de los colonos, bueno, el carnaval, evidentemente, que ahora hablaremos. Entonces, una parte muy importante del año están de fiesta. Esta celebración, este blending, este mestizaje, tiene su punto álgido cada año en carnaval. El carnaval es la fiesta más importante de Trinidad y Tobago, es un carnaval que dura una semana. Bueno, el carnaval es solamente un día, pero las festividades de carnaval duran una semana. Y para que lo entendáis, el carnaval es para la gente de Trinidad como la Semana Santa para los puretas sevillanos. ¿Okay? Están esperando todo el año para que llegue el carnaval. De hecho, hay estudios económicos que demuestran que las semanas antes de carnaval y hasta un mes después, la productividad del país baja en picado, cae en picado. Porque la gente tiene lo que se llama tabanca. La tabanca es la depresión post-carnaval. Esto es un término que solamente se aplica en Trinidad y Tobago, que se han inventado ellos, que es la depresión que tienes después del carnaval. No la depresión después de la fiesta, no la depresión después... No, solo del carnaval de Trinidad. Y esa tabanca, bueno, pues suele durar un mes hasta que ya ves que no quedan 12 meses, sino 11 meses para el próximo carnaval y te empiezas a animar un poquito más. Vamos a ver un vídeo de carnaval que tenía aquí seleccionado, para que veáis cómo funciona. A ver, un segundito. Esto es música soca, ahora escucharemos. Pero veis que es un carnaval súper colorido, súper festivo, muy energético, muy inclusivo, porque no es solamente inclusivo de la gente de cada comunidad de Trinidad y Tobago, sino también de los turistas, que hay muchos. Es de hecho el carnaval más grande del Mar Caribe y el segundo más grande del mundo después de Río de Janeiro. Entonces es muy importante. Este estadio que veis es el Socadrome, el socódromo, donde pasan todas las compañías de carnaval y son juzgadas para ver cuál gana, la mejor performance, los mejores disfraces que hacen. Pero veis que es muy colorido, es muy criollo americano, con mucha mezcla de los colores hindúes. Y esto que veis aquí, esta gente manchada de barro y de pintura, es Jouvet,
que es otra fiesta de la que vamos a hablar. Bueno, esto es para que veáis la energía realmente que tiene Carnaval en Trini. Bien. Como os he dicho, esta fiesta de energía, de tal no sé qué, es la inclusividad directamente de Trinidad y Tobago hecha fiesta. Otra de las patas principales de la cultura de Trinidad es el ron, lo que hemos hablado antes, y es un ron en el que es muy importante hablar del blending. No solamente del blending de culturas, porque como os he dicho, siendo la única destilería de Trinidad, estamos moralmente obligados a representar ese mestizaje, ese blend de culturas, sino porque además la manera de producir el ron en Trinidad y Tobago nos da un blend de estilos también. ¿Conocéis la diferencia entre los estilos franceses, británicos e hispánicos en los rones? ¿Sí? Si alguien que no, que levante la mano, porque lo explicamos muy rápido. Vale, sin problema. El ron es un mundo muy vasto. El ron es un mundo vastísimo. De hecho, la caña de azúcar se puede tratar de tantas maneras que da productos que son muy, muy diferentes. Hay una clasificación que se intenta hacer o que se ha intentado siempre hacer históricamente, que es la de clasificar el ron en función de el origen del país en el que viene, en función de a qué imperio pertenecían cuando empezaron a hacer el ron o cuando empezaron a hacer una forma de hacer el ron. Es una clasificación que es un poco arcaica, porque hoy en día hay muchas destilerías de colonias británicas que lo hacen a la manera hispánica, quiero decir, hay mucho trasvase entre uno y otro. Pero se dice normalmente que los rones de tradición francesa, son el ron agrícola, son muy diferentes de los rones de tradición británica, que son diferentes de los rones de tradición hispánica. Los de tradición francesa son los más alejados de lo que estamos, no nos interesan mucho, pero son rones que vienen del zumo de caña de azúcar, de lo que aquí en España se llama el guarapo, en Francia se llama el vesú. Es fermentación y destilación del zumo de caña de azúcar, del jugo de la caña de azúcar, y es muy importante el terroir, es muy importante cómo crece la caña de azúcar y dónde, porque es una fermentación directamente del producto que sale del suelo. Es muy importante, como con el vino, la parcela es muy importante. Luego tenemos los rones de tradición británica y los rones de tradición hispánica. Ambos vienen de la melaza, que la melaza es un subproducto de la refinación de ese zumo de caña de azúcar. Para hacer el azúcar alimentario que tenemos, se cuece el zumo de caña de azúcar hasta que cristaliza una parte, y esa cristalización es el azúcar no refinado, la panela, que luego se sigue refinando para dar el muscovado, el azúcar moreno y luego finalmente, después de muchas, el azúcar blanco que tenemos en casa. Bien, pero el subproducto que nos queda del zumo de caña cocinado es la melaza, que es una especie de líquido denso, alquitranoso, que huele mucho a regaliz, que huele mucho a quemado, a caramelo quemado, y eso es lo que luego se va a fermentar para luego destilar. En los rones de tradición hispánica, Venezuela, Colombia, República Dominicana, estos que se ven mucho aquí en España realmente, además se pueden hacer también con miel de caña, ¿vale? Miel de caña conocemos todos, se cocina mucho aquí con miel de caña. La diferencia principal que existe entre los rones de tradición británica e hispánica es el añejamiento, cómo se envejecen esos rones. En la tradición británica se envejecen cada ron de manera independiente, en un barril, para luego hacer un blend, o no. Y en la tradición hispánica se envejecen por un sistema solera. El sistema solera, que está heredado del Jerez, es un sistema de envejecimiento en el que se crea una pirámide de barricas para envejecer, y cada año las barricas de la base que contienen el ron más viejo se vacían un porcentaje. Y el porcentaje que... ¿Esto está claro hasta ahora? Ah, vale, perdona, es que te he visto ahí, no sé si... se vacía un poco el ron de la base de la solera, de la pirámide. Y se rellenan con ron de la base de arriba, del piso de arriba, digamos, que es un ron más joven. Y así tenemos ron más joven en cada piso hasta llegar a la cúspide, donde se pone ron nuevo siempre. ¿Ok? Entonces el ron va envejeciendo con la ayuda del ron viejo en el que se llena en la barrica. ¿Sí o no? Sí, sí. Vale, perdona, es que no sé... Vale. Es que yo tampoco me explico muy bien para la solera. Vale, correcto, esto es una solera. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros sacamos el ron de la base de la solera, nosotros no sabemos qué porcentaje de ron de X años existe. Todo es una mezcla.
Entonces es muy complicado decir, este ron tiene 7, u 8 o 9 años. Lo que se dice realmente es la edad de la solera, de la edad de la pirámide. Esta pirámide se empezó a envejecer hace 25 años. Por eso normalmente los rones de tradición hispánica marcan una edad mucho mayor que los rones de tradición británica, donde siendo envejecidos individualmente, una vez que hacemos el blend, podemos poner solamente el ron más joven. Como te digo, esto no es una norma internacional, no es una ley que impida hacer esto, pero es la tradición con lo que se hace, y hay muchas destilerías que salen de la tradición y que envejecen de otra manera siendo hispánicos, y que, quiero decir, es una forma un poco arcaica, pero que ha servido mucho para hacerlo. Y a nosotros nos sirve para mostrar la dualidad que tienen los rones de Trinidad y Tobago, porque los rones de Trinidad y Tobago están producidos como un ron de tradición británica, desde la fermentación hasta el envejecimiento, pero tienen un perfil aromático que recuerda mucho a los rones de tradición hispánica. Son mucho más melosos, son mucho más sedosos, son mucho más acaramelados, son mucho más... No llegan a puntos muy dulces como tienen algunos de la tradición hispánica, pero se parecen un poco. Se alejan mucho de los rones, por ejemplo, jamaicanos, que son muy explosivos, muy high ester. Esto van a ser los rones de Angostura. Y por eso es tan importante hablar primero del mestizaje y de la mezcla cultural en Trinidad, porque eso es lo que luego se imprime en la gama de Angostura. De hecho, los rones son muy diferentes entre ellos. Vais a ver que a lo mejor nos gustan todos. Es muy normal. No es un mismo ron que está envejecido 3, 7, 15 años, etc. Es un blend, una mezcla de diferentes rones que se hace buscando un perfil aromático diferente en cada uno. Tienen un perfil aromático muy claro, pero además muy diferente entre ellos. Ya os digo que no os van a gustar todos, pero alguno os va a gustar seguro. Porque se hace para tocar tu paladar, y tu paladar, y tu paladar, y tu paladar. Para que a todo el mundo le guste al menos uno. Representando el mestizaje cultural de Trinidad. Bien, volvamos a hablar de Trinidad, aquí con unas pequeñitas imágenes. El carnaval nos voy a hablar, ya lo hemos visto. Y hemos visto también a gente que estaba pintada. Gente que estaba pintada con barro, con pintura. Esto es Jouvet. Esto es Jouvet. Jouvet es una fiesta que tiene lugar un par de días antes de carnaval y empieza por la noche, empieza a las 2, 3 de la madrugada. Mi experiencia personal fue que te despiertan a las 2 de la madrugada, tú no sabes que vas a Jouvet, ¿no? Te despiertan a las 2 de la madrugada y te llevan a un descampado, y donde hay un camión con unos altavoces grandísimos y empieza a sonar soca. Soca es la música que habéis escuchado en el vídeo, y es esta música de reggaetón súper acelerado, con un linguo muy del Caribe, muy del dancehall y tal. El problema es que cuando durante 48 72 horas estás escuchando esto non-stop, entras un poco en trance de moverte así. Y entonces, a las 3 de la mañana, el camión que empieza a poner soca a toda hostia empieza a moverse, y tú pues vas siguiendo al camión, y de repente llega alguien y te da pues una cosa que está muy bien a las 3 de la mañana cuando no has dormido, que es ron, evidentemente. Tú no has desayunado, no hay nada, pero ya ron con agüita de coco tranquilamente va al cuerpo,